Bien, alumnos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta clase de la semana pasada acerca de las fuerzas estáticas. Primera parte, vamos a desarrollar hoy día algunos ejercicios y empezamos con el número 2. El ejercicio número 1 está resuelto ahí en su separata, lo pueden revisar. Bien, en el primer problema dice: si n es el módulo de la reacción normal, calcula F más n para que el cuerpo se desplace a velocidad constante. Recuerda, por teoría, que si el cuerpo se mueve a velocidad constante, esto me indica que el cuerpo está en equilibrio. Y si el cuerpo está en equilibrio, nosotros podemos decir que la suma de las fuerzas, es decir, es igual a 0, ¿no? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser igual a 0. Muy bien, entonces en el problema 2 hay que identificar cuáles son las fuerzas. Ya tenemos aquí la fuerza F, aquí hay una de 80 newton, que nosotros la podemos, a esta fuerza la vamos a descomponer en dos. Por aquí tenemos una fuerza en este sentido y la otra sería hacia abajo, ¿no? Y ahí tendríamos la descomposición, que ya sabemos por el triángulo de 37,53, si la hipotenusa en este caso es 80 newton, entonces podríamos calcular los otros dos catetos. ¿Estamos bien? Entonces este sería 64 newton. Podríamos calcular, esto me quedaría 64 newton y esto me quedaría 48 newton. ¿Sí? 48 newton. Esas son las componentes de la fuerza, que en este caso sería esta fuerza, que ya no la usaríamos porque voy a usar el 64 newton con el 48 newton. Además, hay que recordar que hay otras fuerzas adicionales, como es el peso. En este caso, este bloque tiene un peso. ¿Cuánto sería el peso? Podemos completar. El peso, si tiene una masa de 2 kilogramos, entonces el peso lo multiplica masa por gravedad, es decir, 20 newton. Masa, que sería 2, por gravedad, que es 10, 20 newton. Y no olvidar que también hay una fuerza de reacción normal, en este caso en ese sentido, que vendría a ser la normal, como lo que dice ahí el problema, ¿no? Que está representado por una letra N. Ahí lo colocamos, reacción normal. Muy bien, ahora sí regresamos al problema, a esta parte donde está el ejercicio. Si la velocidad es constante, está en equilibrio, quiere decir que la suma de fuerzas es igual a 0. Y esto lo podemos hacer un doble análisis, haciendo un análisis en el eje horizontal, y nosotros podemos decir que la suma de fuerzas a la derecha tiene que ser igual a la suma de fuerzas a la izquierda, ¿no? Y desarrollamos estas ecuaciones. ¿Quiénes son las fuerzas que van a la derecha? La única fuerza que va a la derecha según el gráfico es F, y la única fuerza que va a la izquierda según el gráfico, 48 newton. Por lo tanto, F, en el caso de este ejercicio, hemos calculado que F vale 48 newton. ¿Sí? 48 newton. Ahora vamos a hacer el análisis para el eje Y o el eje vertical. La suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Entonces, observamos el gráfico. ¿Quiénes son las fuerzas hacia arriba? La normal es igual a las fuerzas hacia abajo, que en este caso serían 20 newton, más los 64 newton. Según el gráfico, observa bien, los 20 newton y los 64 newton. Quiere decir que la reacción normal, entonces la reacción normal a nosotros nos va a salir como resultado 84 newton. 84 newton. Con esto entonces hemos llegado a la conclusión y podemos decir que la respuesta al problema, porque dicen calcular F más N, F más la normal, me daría como resultado 84 más 48. Esto me daría como resultado 132 newton. Esta es la respuesta final al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 observamos
el bloque se encuentra en reposo, calcula el valor de F, no hay problema, este está sencillo. Recuerda la teoría que dice que si el cuerpo está en reposo, también hablamos de equilibrio, ¿sí? También hablamos de equilibrio y la suma de fuerzas es igual a 0. Como aquí, según el gráfico, ahí tengo fuerzas horizontales, pero también recuerda que hay las fuerzas verticales. Lo vamos a graficar aunque no las usemos. ¿Por qué no las usamos? Ya te voy a explicar. Mira, aquí están las fuerzas verticales, que esto sería el peso, y hacia arriba la reacción normal. Ahora, ¿por qué no las usamos? Porque el peso y la reacción normal se van a equilibrar. ¿Sí? Se van a equilibrar. Por acá lo voy a colocar por si acaso también. ¿Sí? El peso y la reacción normal se van a equilibrar. Van a ser iguales. ¿Sí? Vamos escribiendo más bonito. El peso con la reacción normal serían iguales. Como no sabemos cuánto es el peso ni la reacción normal, lo dejamos ahí porque no se utiliza. El problema es hallar F y el F está en horizontal. En la horizontal son las fuerzas que van a la derecha, que sería F más 5, igual a las fuerzas que van a la izquierda, que en este caso serían 30. De aquí podemos deducir que F vale 25 newton. F es igual a 25 newton. Entonces con esto hemos desarrollado ya el problema 2 y el problema número 3. ¿Ok? El problema 4 no está resuelto, vamos a desarrollarlo. Pensaba que estaba resuelto. Lo desarrollamos el problema 4. En el problema 4, aquí también vamos a identificar las fuerzas que intervienen en este sistema. Calcula el módulo de la fuerza de la tensión de la cuerda que sostiene un bloque de 6 kilogramos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen acá? Recuerda que este bloque tiene un peso y siempre ese peso hacia abajo. ¿Cuánto es ese peso? Podemos calcular ese peso. Recuerda que es masa por gravedad. Como no me dicen cuánto es la gravedad, vamos a asumir que la gravedad es 10. Entonces estamos hablando frente a un peso de 60 newton. Y además hay una cuerda. ¿Qué va a hacer la cuerda? La cuerda genera, al ser estirado por el peso, una fuerza llamada tensión. Y el sentido saliendo del cuerpo, ¿no? Recuerda que la tensión siempre saliendo del cuerpo que estamos analizando se grafica. Ya no hay más fuerzas. Por lo tanto, aplicamos lo mismo. El cuerpo está en reposo, está sostenido, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto está en equilibrio. Y si está en equilibrio, recuerda que el tema principal en esta parte de estática es la palabra equilibrio. Los cuerpos tienen que estar en equilibrio. Muy bien. Y si está en equilibrio, entonces podemos decir que la tensión es igual a 60 newton. ¿Sí? La fuerza es hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Y listo. Problema número 4 resuelto. Tensión es igual a 60 newton. Vamos por aquí en el problema número 5. En el problema número 5 dice: si el bloque es de 5 kilogramos, calcula el módulo de la fuerza de la tensión en la cuerda A. Quiero que observes el gráfico. ¿Sí? Observa el gráfico. Aquí está el bloque. Este bloque está sostenido por 1, 2, 3, 4 poleas. ¿Sí? 4 poleas por donde pasa una cuerda. Y además, estas dos cuerdas son diferentes. ¿Sí? Quiero que observes bien. La cuerda de la izquierda que estoy señalando es la misma durante todo este recorrido que estoy siguiendo. ¿Sí? Es la misma. Pero en estas dos poleas que son móviles, las cuerdas aquí es diferente y esta es otra cuerda diferente. Ahora, vamos analizando el cuerpo. Para analizar el cuerpo hay que ver que tiene peso. El cuerpo tiene un peso. ¿Cuánto pesa el cuerpo? Podemos distinguirlo. Si la masa es de 5 kilogramos, ¿cuánto pesaría el bloque entonces? El bloque pesaría 50 newton. 50 newton, porque recuerda masa por gravedad, 5 por 10. Además, en esta parte, el cuerpo recibe
o está, claro, está siendo sostenido mediante esta cuerda, y aquí hay una fuerza llamada T. Ahora, aprende propiedad de la polea. Esa tensión se transmite por toda la cuerda. Por toda la cuerda llevaría la misma fuerza T. La misma fuerza T. Ahora, si yo analizo esta polea móvil, la primera polea móvil, entonces quiere decir que esta polea también recibe una tensión T por el lado izquierdo, porque es la misma cuerda, y una tensión T por el lado derecho. ¿Sí? Una tensión T por el lado derecho. Ahí está. Muy bien. Quiere decir 2T. ¿Sí? Quiere decir que en realidad en este punto A en realidad son dos tensiones que están jalando. Que vendría a ser una sola tensión, que yo le puedo poner tensión en A. En esta parte yo puedo colocarle, esto le voy a llamar entonces tensión en A. ¿Sí? Analizando el bloque. Vamos a hacerlo un poquito más corto, ya, porque luego no quiero que te confundas. Luego te voy a mostrar otra parte. Ahí, esto para mí es tensión en A. Muy bien, tensión en A. Muy bien, lo mismo va a suceder si yo analizo esta otra polea. Si yo analizo esta otra polea, la tensión de la cuerda que pasa por todas, aquí sería T y acá sería T. Ok, entonces aquí otra vez T y aquí otra vez T. Y aquí en este caso ya no sería T, porque es otra cuerda diferente. Le voy a llamar T'. T'. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, vamos desarrollando. Para esto yo quiero que analicemos primero el bloque. Voy a analizar el bloque. Si yo analizo el bloque y sé que el bloque está en equilibrio, la suma de fuerzas hacia arriba sería T más tensión en A más tensión prima, debe ser igual a 50 newton. Lo voy a dejar ahí como una primera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que analicemos la polea. Voy a escribir por acá la polea móvil que está en el punto A. La polea móvil en el punto, aquí en referencia al punto A, esta polea móvil. La polea móvil, ¿qué va a pasar? Mira, la voy a dibujar por acá. Esa polea móvil, si yo lo dibujo por aquí, tendría una fuerza de tensión hacia arriba, que ya hemos visto. Tiene otra fuerza de tensión hacia arriba, que ya hemos visto, pero también alguien lo jala hacia abajo. Y a esto es tensión en A. Entonces, si yo le aplico el principio de equilibrio, entonces puedo decir, profe, que en este caso, que tensión en A es el doble de T. Ecuación número 2. Ahora quiero que analices la otra polea móvil. La otra polea móvil, que le voy a llamar polea móvil B. Entonces aquí le vamos a colocar polea B. Y aquí, esta es la polea A. Muy bien. En la polea móvil B voy a tener parecido. Aquí está la polea móvil. Y hay una tensión que lo jala hacia arriba. Tensión T. Eso sí sabemos que es T. Otra tensión hacia arriba que es T. Y una tensión que lo va a jalar hacia abajo. Entonces si yo hago el análisis, recuerda que la tensión que lo jala hacia abajo es T'. Entonces si hago el análisis, quiero decir, profe, que T' es igual al doble de T también. Correcto. Entonces tengo una tercera ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo reemplazo la ecuación 1 con la ecuación 2 la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1, tendríamos lo siguiente. Si hago una combinación, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener tensión más el doble de tensión más el doble de tensión es igual a 50 newton. ¿Ok? Si yo hago un cálculo aquí,
si hacemos un cálculo, esto nos va a quedar que 5T es igual a 50, y de aquí sacamos que T vale 10 newton. Si T vale 10 newton, entonces ¿cuánto sería la tensión en A? Porque eso es lo que me pide el problema. 20 newton. 20 newton sería la respuesta a este problemita. La tensión en A, 20 newton. Ustedes lo pueden revisar, el ejercicio está resuelto ahí en su separata, ¿sí? Ahí lo pueden revisar y van a observar que T en A, la tensión en la cuerda A, es 20 newton. ¿Ok? Muy bien, por acá tenemos el ejercicio 6, ustedes lo pueden calcular, el ejercicio 6, el ejercicio 7 también lo pueden hacer, así que nos pasamos al ejercicio número 8. Voy a explicarlo, el 8 también está resuelto, pero lo voy a explicar por esta parte. Allí. En el ejercicio número 8 me piden calcular el módulo de la tensión. Primero, ¿cuáles son las fuerzas que actúan acá? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Vamos investigando las fuerzas que actúan en esta esfera, ¿sí? Esta esfera está chocando con la pared, está siendo jalado, y además recuerda el planeta Tierra lo jala hacia abajo a la esfera. Entonces, primera fuerza siempre el peso hacia abajo. ¿Cuánto va a pesar? Ahí dice que pesa 20 newton. Además, hay una cuerda que lo está jalando en este sentido, ¿sí? Esa cuerda lo está jalando y eso es lo que me están pidiendo, tensión. Y además aquí, mira, acá nosotros que tenemos una reacción normal, ¿no? Reacción de la pared, reacción normal vamos a poner, ahí está. ¿Por qué reacción normal? Porque aquí va a formar 90 grados, no olvidar eso, forma 90 grados. Muy bien, ahora cuando tenga yo tres fuerzas, lo que voy a hacer es formar un triángulo de fuerzas, se llama. Esto se hace de la siguiente manera. Por aquí voy a graficar el triángulo de fuerzas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá está el peso. Luego, siguiendo la secuencia de los vectores, la reacción normal. Y por último, tengo la tensión, ¿no? No olvidando que aquí forma 90 grados. Entonces esto es 20 newton, esta es la reacción normal, esta es la tensión, y el ángulo de 37, ¿dónde va a ir el ángulo de 37? El ángulo de 37 está en esta parte, ¿no? Aquí iría el ángulo de 37. ¿Entre quién? Entre la tensión y una línea vertical que en este caso representa el peso. Muy bien, ya sabes entonces, si nosotros completamos, este ángulo sería 53 grados, y si esto es 53, puedes usar el triángulo 3K, 4K, 5K. Recuerda que al frente de 37, 4K, al frente de 53, 4K, al frente de 37, 3K, y al frente de 90 o la hipotenusa es 5K. Entonces tú puedes comparar. ¿Dónde vas a comparar? Aquí, 20 newton con 4K. Si tú comparas 20 newton con 4K, llegas a la conclusión que K vale 5. Si K vale 5, entonces tú puedes calcular ya el valor de la tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión es 5K, es decir, 5 por 5. ¿Cuánto sería la tensión? 25 newton. En algunos casos piden calcular la reacción normal, sería 3 por 5, 15 newton. Ok, entonces el problema 8 sale 25 newton. 25 newton. Puedes checarlo y vas a observar que sí sale 25 newton. Ok. Vamos con el problema número 9. Vamos por aquí con el problema número 9 y el problema número 10. A ver, problema 9. Dice, el peso de la esfera es 60 newton. Calcula el módulo de la fuerza de tensión de la cuerda si sistemas técnicos. También es parecido, así que lo vamos a hacer rápidamente. ¿Sí? Primero las fuerzas, no te olvides. Las fuerzas hacia abajo, el peso. ¿Cuánto sería el peso? 60 newton. También no te olvides la tensión que está en la cuerda. ¿Sí? Vamos a graficarlo en toda la cuerda para que no... Ahí está la tensión. Y
la reacción normal. ¿Sí? La reacción normal. Esto sería la reacción normal. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Graficamos el triangulito, ¿sí? El triángulo de siempre, que es un triángulo de fuerzas. Ahí está. Y por acá, formando 90 grados. Ahí está, formando 90 grados. Entonces, no olvidando que hacia abajo son los 60 newton, la reacción normal y la tensión, 53 grados en esta parte, 53 grados. Entonces comparamos con el otro ángulo, debería ser 37, y con el 3K, 4K, 5K, al frente 37, 3K, al frente de 53, 4K, y al frente de 90 o la hipotenusa de 5K. ¿Dónde vamos a trabajar primero? Aquí ve, 60 con 3K. Llegamos a la conclusión que K vale 20. Si K vale 20, ¿qué me piden calcular? La tensión. Por lo tanto, la tensión sería 5 por 20. Estamos hablando de 100 newton. La tensión es 100 newton. ¿Ok? Pasamos al problema 10. Problema 10. Muy bien. En el problema 10 dice que el bloque de 15 newton de peso, ya me están dando el peso. Entonces hay que graficar su peso hacia abajo. No olvidar que el peso siempre hacia abajo. Cuando pesa 15 newton. 15 newton. También hay una fuerza F, ya lo tenemos aquí. ¿Qué otra fuerza encontramos? La reacción normal. No olvidar la reacción normal, que es entre el piso y el bloque. Reacción normal. Esto sería la reacción normal. Listo. Dice que sube con velocidad constante. Sube con velocidad constante quiere decir que está en equilibrio. Eso que dice sube con velocidad constante quiere decir que está en equilibrio, ¿ya? Y cumple con la primera condición, que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Calcular el valor de F. ¿Sí? Calcular el valor de F. Entonces vamos graficando por aquí un triángulo. Yo creo que le falta un ángulo por ahí. Ya lo completaremos luego. Y entonces graficamos por aquí el triángulo de fuerzas. Al graficar el triángulo de fuerzas, ¿qué tendríamos? Tendríamos de la misma manera el peso hacia abajo. Aquí está el peso hacia abajo. Luego la fuerza horizontal F. Y luego la reacción normal. No olvidando que acá es 90 grados. ¿Sí? Fuerza normal, fuerza horizontal, reacción normal y el peso que es 15 newton. ¿Ok? 15 newton. Muy bien. Yo creo que hay un ángulo de 53 grados aquí. ¿Sí? Para hacerlo sencillo, hay un ángulo de 53 grados ahí. Para poder completarlo, si no, no supiéramos, no pudiéramos hacerlo. Ahora, si esto es un ángulo de 53, este ángulo de 53 siempre se va a formar en esta parte. Aquí, siempre va a ir aquí. ¿Por qué, profe? Un poco de geometría y descubrimos que ahí es 53. ¿Sí? Porque si yo prolongo, mira, si tú prolongas una línea acá, ahí formas un triángulo rectángulo. Donde aquí sería en esta partecita, vamos a colocarlo con el color azul, en esta parte sería 37 grados, ¿cierto? Y como forma 90, el otro sería 53. Ahí está. Entonces, por esa razón, hemos descubierto que aquí es 53. ¿Dónde está el 53 grados que estamos colocando nosotros? Estamos colocando entre la reacción normal y el peso. Entonces ubicamos entre la reacción y el peso un ángulo de 53 grados. ¿Ok? El otro sería el 37. Pues, ¿no? El otro sería el 37. Y completamos al frente 37, 3K. ¿Ok? Al frente 53, 4K. La hipotenusa 5K. Muy bien. ¿Qué me piden calcular y qué comparamos? Comparamos lo que tenemos por aquí. De acá hemos deducido que K vale 5. Por lo tanto, la fuerza horizontal
que me piden calcular sería 4 por 5, 20 newton. Esa sería la respuesta al problema número 10. Ok, hasta allí el problema número 10. Vamos a hacer un problemita más. Luego haremos otro videito corto. Problema número 11. En el problema número 11 tenemos un sistema que está en equilibrio. Calcula el ángulo θ. Si el peso de A es 30 newton y el de B es 40 newton. Muy bien, en este caso tengo dos bloques. Ahora, ¿dónde me conviene hacer el análisis? ¿Analizamos B, analizamos A o analizamos algún punto en común en ellos? Entonces, como en este caso yo tengo un punto en común que sería este que estoy señalando, en este punto, ¿por qué? Porque este punto hacia abajo está jalado por el peso de A, hacia la derecha pasa por una polea que es la misma fuerza y está jalado por el peso B. Entonces, como ya hemos aprendido de las poleas que en la misma cuerda es la misma fuerza, entonces aquí es el peso B y a la derecha una tensión. Ok, entonces vamos calculando. Vamos dibujando en primer lugar en este punto. Hacia abajo, recuerda que está el peso de A. Hacia abajo el peso de A. Hacia la derecha, que sería la tensión de la cuerda, pero que es lo mismo que el peso de B. Y hacia arriba, que sería una tensión T, que esa sí no la sabemos. Muy bien. Entonces, vamos a colocar los valores aquí. El peso de A es 30 newton. En este caso, esto sería los 40 newton. Y T, me falta ya T, ¿no? Recuerda que aquí están 90 grados, mira. Y ya está sencillo. Ya podría decir incluso que la tensión vale 50 newton. Ahora hay que hallar el ángulo θ. Entonces, con esas tres fuerzas, vamos a graficar nuestro triangulito de fuerzas. Hacia abajo el peso de A, hacia la derecha el peso de B y en diagonal hacia arriba la tensión. Tensión acá forma 90 grados. Entonces colocamos 30 newton, 40 newton. Ya sabemos, deducimos que esto sería 50 newton, así que no hay problema. Y el ángulo θ que iría en esta parte, ¿no? El ángulo, sin necesidad de hacer cálculos, con un simple razonamiento. ¿Cuánto tiene que ser θ entonces? ¿Cuánto tiene que ser θ? Que está al frente de 40. θ tiene que ser 53 grados. Ahí está. El ángulo θ tiene que ser 53 grados. ¿Ok? Por el triángulo 3K, 4K, 5K. Muy bien. Hasta aquí esta primera parte. Luego estaré enviando otro videito explicando los ejercicios siguientes. Bendiciones.